la obra del Señor, porque no solamente es hacerla, sino que es hacerla bien, hacerla, hermanos, de tal manera de que Dios se agrade de nuestro trabajo, de nuestra obra, amén, bendito Dios, y sea fructífera para el reino de los cielos, bendito Dios, amén. Así es que vamos a iniciar en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos en esta noche, capítulo 9. Gloria a Dios. Del verso 17 en adelante vamos a leer. Qué bueno es Dios. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermano? Leemos entonces para gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado. Hablamos, ¿verdad?, un poquito acerca de esta historia, que dice que este padre de familia estaba preocupado por su hijo, ¿verdad? Porque era un espíritu que lo tomaba y muchas veces caía en el fuego, caía en el agua. Aparte del testimonio, ¿verdad?, que da el padre de familia, dice que el muchacho iba empeorando porque se iba secando, o sea, su vigor, ¿verdad?, de joven se le iba consumiendo. No sé, ¿verdad? Quizás te estaba de una manera anémico, hermano, sin fuerza, sus músculos no estaban fuertes y el padre estaba preocupado porque no es lo normal, ¿verdad?, en un joven. Lo normal de un joven es que se vaya desarrollando, fortaleciendo, tomando vigor de día en día. Amén. Todo esto, hermano, trajo mayor preocupación a la vida del padre, por lo cual, ¿verdad?, se informó y trajo, dice, a su muchacho al Señor, pero no encontrando al Señor, porque recordamos, ¿verdad?, el Señor estaba en el monte, amén, con Pedro, con Juan, con Jacobo, donde fue transfigurado, ¿verdad?, y tuvo la apariencia, amén, que él tenía allá en el cielo, delante de los ojos de aquellos tres testigos. Amén, bendito Dios. Solamente el resto de los apóstoles estaban en el lugar, ¿verdad?, donde trajo el padre de familia a su hijo. Y dice que habían intentado que liberarlo, pero no habían podido. Amén. Palabras del mismo padre de familia. Le dice: traje a los discípulos a mi hijo, pero no han podido liberarlo. Amén. Y respondiendo el Señor, ¿verdad?, primeramente, ¿a quiénes? A los discípulos, ¿verdad? No fue el padre de familia que reprendió su incredulidad, sino que fue a sus discípulos, porque habla también otras cosas diciéndole: ¿cuánto tiempo tengo que seguirlo soportando? ¿Verdad? La palabra soportándolo tiene como una connotación de seguirlos patrocinando, ¿verdad? Seguirlos instruyendo. El Señor ya esperaba frutos de ellos, mas sin embargo, hermanos, se habían enfrentado, ¿verdad?, con este espíritu y no habían logrado liberar al muchacho. Amén. Quiere decir que no aprobaron ese examen, sino que reprobaron esa materia, esa clase. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Hoy vamos a ver algunos puntos, ¿verdad?, que el Señor señala
por qué ellos no pudieron, ¿verdad?, liberar la vida de este joven. Gloria al Señor. Le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice luego: traédmelo. Amén. Como quien dice: por favor, presten atención, vean, oigan, aprendan, que esto va a servirles el día en que ustedes sean enviados. Amén. Y le traen entonces al muchacho, ¿verdad? Y lo que a mí me llama la atención es que el Señor no le pregunta al endemoniado por qué razón, porque dice que estaba mudo y sordo. Amén. Además de eso, aunque hubiese hablado, hermano, y aunque hubiese oído, era el demonio que iba a hablar, no el muchacho, ¿verdad? La información que Jesús iba a recibir era una información mentirosa, falsa, porque los demonios no hablan, ¿verdad? El padre de ellos, dice, es el padre de mentira. Entonces, en una liberación usted no puede hablar con esa persona, ¿verdad?, como que confiese, sino que tiene que consultar, si es posible, quienes están alrededor, y en este caso era el padre del muchacho, a quien el Señor se dirige y le pregunta: ¿desde cuándo le sucede eso? El padre responde diciendo: desde niño, desde que era un infante, le sucede todas estas cosas. ¿Quería el Señor o ignoraba el Señor esta situación? No, Él lo conocía todo, pero lo hace en el afán porque otros están viendo y están escuchando, ¿verdad? Y además, hermano, quería que el padre de familia revisara, hermano, si había habido alguna forma, una puerta abierta por donde el demonio o el espíritu había entrado, algo que quizás ellos habían invocado, alguna práctica que quizás con ignorancia ellos habían hecho, y de esa manera el espíritu había tomado, hermano, la posesión de ese joven. Gloria a Dios. Entonces, al llevar al padre de familia y remontarlo a la niñez del joven, él tenía que repasar, hermano, de manera responsable, gloria a Dios, todos los hechos que habían pasado con este jovencito. Amén. Pero no era solamente que repasara, sino que probar y dejarle saber de que todo lo que se había hecho antes el padre de familia para ayudar al joven no había sido, hermano, eficaz. Quizás el padre de familia había consultado brujos en su afán por liberarlo, lo había llevado a médicos y no había sido liberado. Entonces había, y el Señor lo sabía, que el padre de familia no tenía demasiada fe. No tenía el padre de familia fe. Los discípulos no tenían fe suficiente para poder liberar a ese joven. Y en el Evangelio, según la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 17, se nos dice de que el Evangelio es por fe y para fe. Nada se puede hacer sin creer. Nada, absolutamente nada. Usted no puede orar por un enfermo si no tiene fe. Usted no puede orar, hermano, por una persona que necesita fortaleza espiritual si no tiene fe. Mucho menos usted puede orar por alguien, hermano, que está poseído si no tiene fe. Entonces, esos puntos, hermano, estaban hablándoles a los discípulos las razones por qué no habían logrado hacer el exorcismo, la liberación. Un espíritu como eso se nota que era también violento, ¿verdad? Tenía, hermano, fortaleza, porque desde hace mucho tiempo estaba en ese muchacho. Y dice que antes que viniera el Señor, hermano, antes de que el Señor le dijera tráiganmelo, ya lo había sacudido con violencia, y según Marcos dice que había hasta gritado. Entonces vemos, ¿verdad?, que había un espíritu violento. Y eso para nosotros en el momento de actuar en liberación tenemos que pedir revelación del Señor.
no poner la mano a la ligera, ¿verdad? Se nos dice, acompáñame al capítulo 19, por favor, del libro de los Hechos. Hermano Luis lo tiene, por favor. Donde unos exorcistas callejeros, dice, hijo de un exeba. Creo que es el verso 11, hermano Luis, si no mal recuerdo. ¿Ese es? Nos habla que Dios hacía milagros extraordinarios en la mano de Pablo. Es otro, excelente. Dice, y hacía los milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Continúe, por favor. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Podemos ver, hermanos, de que Pablo tenía autoridad sobre los demonios, ¿verdad? Los primeros versículos que habló el hermano Luis se nos informa, ¿verdad?, que la gloria de Dios se manifestaba y que muchos espíritus, dice, salían de aquellas personas. Por la palabra que se predicaba, no era tanto de que Pablo llegara y ministrara a las personas, porque también esa autoridad había habitado en Cristo Jesús, ¿verdad?, sino que al oír la palabra, los demonios eran atormentados y salían huyendo. Amén. Pero de seguro estos exorcistas ambulantes vieron, hermano, más de una ocasión la liberación de un poseído, ¿verdad? Y creyéndose, porque su padre dice que era, hermano, pertenecía a la clase sacerdotal, ¿verdad? En el templo. Dice, estamos revestidos entonces nosotros de esa misma autoridad. Amén. Por lo cual vamos y pongamos manos y reprendamos a los demonios, ¿verdad? Y liberemos a esas personas. Amén. Primero, no tenían una guía. Segundo, hermanos, no tenían autoridad. Amén. Tercero, por la misma boca de los demonios se nos informa de que ellos no conocían a Jesús. De que ellos no tenían, hermano, el respaldo del Señor Jesús. Amén. Dice que cuando fueron y exorcitaron, hermano, a un endemoniado, el demonio pudo más que ellos, ¿verdad? Y que, hermano, lo golpeó y lo desnudó y lo sacó huyendo. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que estar preparados para eso. No es de cualquiera venir y poner manos sobre, hermano, un endemoniado, sino que si se encuentra, ¿verdad?, en ese momento y usted tiene que hacerlo, primero pida la dirección del Señor. Ruegue a Dios que lo purifique, que lo santifique, para que los demonios no puedan entrar y atormentarlo a usted mismo. Porque puede suceder eso, ¿verdad? Los demonios tienen entradas y una de ellas son los pies, otra son los ojos, y por ahí entran. Cuando una persona no tiene la autoridad y se le queda viendo directamente a una persona poseída, puede entrar. Hay personas que al ver películas de terror han sido endemoniadas. ¿Por qué razón? Porque no tienen esa cobertura, ¿verdad? Y entra
ese espíritu inmundo. Entonces yo no recomiendo que vea películas de terror si no tiene esa capacidad para verlas y saber, ¿verdad? Ahora bien, estos hermanos quisieron imitar a Pablo porque vieron el resultado, amén, de las liberaciones que Pablo hacía, pero no era de ellos, no estaba en la capacidad de ellos poder hacer esa obra. El Señor entonces tiene, hermano, a bien instruir a sus discípulos en este punto, gloria a Dios, porque luego ellos tenían que hacerlo. Iban a ir a lugares, hermano, donde por ley tenían que haber más de alguno, hermano, endemoniado, y para que el nombre del Señor y el Evangelio de Jesucristo fuera, hermano, engrandecido, este tipo de cosas se tenía que dar. Amén. El demonio al muchacho lunático se dice que tenía, hermano, poseída la lengua y el oído. Era mudo y era sordo. No permitía que el mensaje le llegara, ¿verdad? Porque estaba sordo. Y no permitía que su lengua hablara, hermano, confesando el poder de la sangre de Cristo. De esa manera lo había poseído. Amén. Quiere decir que ese muchacho no tenía percepción de su entorno. Él veía que estaban orando, pero como que no era con él, ¿verdad? No había dentro de aquel muchacho una puerta que se abriera y poder entrar la liberación, porque la voz de autoridad de los discípulos también era muy tenue, muy despacio, no podía penetrar hasta el alma. Gloria a Dios. La percepción es la que nos permite a usted y a mí, hermano, cuando tocamos algo, saber qué es lo que estamos tocando, aunque tengamos los ojos abiertos. Cuando oímos algo, hermano, gloria a Dios, tenemos la percepción, ¿verdad? Y nos da el discernimiento de que puede ser el pito de un carro, el sonido del viento y otras cosas. Tenemos esa percepción. Ese muchacho no tenía percepción del mundo espiritual que lo quería liberar, ¿verdad? Que lo quería, hermano, hacer, gloria a Dios, que fuese una persona normal. Bendito Dios. El Espíritu tenía el control, tenía el dominio sobre la vida de aquel muchacho. ¿Qué hizo Jesús entonces para liberarlo? Jesús, hermano, vino, le dice, gloria a Dios, en el capítulo 9, 21 de Marcos dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces, le dice, le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esas son la petición de ¿quién? Del padre de familia. Si puedes hacer algo. Ya ahí había un poco de fe, pero también de incredulidad. No estaba tan seguro de que Jesús pudiera hacer la obra. Luego Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Que lo motiva, ¿verdad? A que vaya un paso más y que crea, ¿verdad? Que confiese fe, que declare fe al momento de que Jesús iba a orar por ese muchacho, porque Jesús no le podía decir esas mismas palabras al muchacho. Tenía que tener un punto, ¿verdad? Y ese punto era el padre de familia, que tenía el mismo interés que el muchacho. Creo que el padre más interesado que el hijo de ser liberado, porque lo veía sufrir, veía que se estaba muriendo, ¿verdad? Veía, hermano, el padecimiento. Entonces el Señor toma como punto de referencia al padre de familia y a él le encarga, si puedes creer, le dice, al que cree todo le es posible. Entonces, al momento de ministrar a alguien, debemos de tener la seguridad, la confianza
de que no soy yo, sino que es el poder de Jesús que va a romper cadenas, que va a libertar la vida de aquella persona. Pero no puedo ir incrédulo a orar por esa persona. A la misma Marta se le dijo y se le preguntó, ¿crees esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era el momento de resucitar a Lázaro. Y el Señor no quería incrédulos alrededor de él, sino que quería gente creyente. Nosotros debemos de rodearnos de gente, hermanos, que tiene la misma fe. Al que tiene miedo yo le digo, salga de aquí. Al que no anda bien yo le digo, no se quede con nosotros, por favor váyase. Cuando hay niños, como padre de familia, usted tiene que ser responsable y decirle, hijo, tápese los ojos, o mejor sacarlo del ambiente donde está siendo liberado. Amén. Porque necesitamos rodearnos de gente que tenga fe y que tenga confianza de que en ese momento el Señor se va a glorificar. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero luego dice, ayuda mi incredulidad. Dice, estoy dispuesto a creer, pero hay algo dentro de mí que no me permite creer por completo. Pero fue sincero. Y es ahí donde el Señor le aumenta la fe también al padre de familia. Amén. A los discípulos no se les dijo eso, pero al padre de familia sí se lo dijo. La liberación, vemos cómo el Señor actuó. Y cuando Jesús vio que la multitud, dice, se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mire, cuando el Señor vio que la multitud se estaba llegando, dijo, estos vienen a estorbar. ¿Y qué dijo el Señor? Inmediatamente, espíritu mudo y sordo, yo te mando. Había autoridad, había poder en los labios, en las palabras, porque el Señor hablaba con convicción, no hablaba dudando, sino que se le ordena al demonio, ¿verdad? Y era, dice, sordo y mudo. Y el Señor le habla la incapacidad primero del muchacho para que sean abiertos los oídos, para que luego hablara. Y él dice, te mando, sal de él y no entres más. Abre y sella la vida de aquel joven. La abre para que penetre la palabra de él y profundice en el interior del alma de aquel muchacho. Y luego sella para que el demonio ya no vuelva a entrar. Yo te mando, sal de él. Qué autoridad del Señor sobre los demonios. Veamos unos ejemplos acerca de algunas liberaciones que los evangelistas escribieron. Vayamos, por ejemplo, a Marcos capítulo 3, verso 11. Antes que leamos esto, quiero hacerle una pregunta. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? ¿Diga? Del Padre. ¿Se acuerdan que unos versículos atrás el Padre dijo a los tres que estaban con el Señor en la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él oíd? Del Padre venía esa autoridad con que Cristo reprendía a los demonios. Dice el verso 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que los demonios tienen que salir diciendo, hermano, de las personas poseídas. Cuando esa autoridad, cuando ese poder divino, hermano, traspasa la mente, el corazón de las personas y llega al punto, al lugar donde están los demonios,
hermano, tienen que postrarse, tienen que gritar, tienen que adorar al Señor y reconocer su autoridad. Hoy entendí algo, que los demonios aprendieron a respetar a Jesús, porque dice que se postraban. ¿Ha visto cristianos que no se postran? Y postrarse es tirarse de cara, arrodillarse, tomar una actitud de humildad ante la presencia del Señor por respeto, reconociendo quién es Él. Estos demonios, hermano, dice que solo oían que Jesús estaba ahí y gritaban, hermano, daban voces y se postraban delante de Él, reconociendo la autoridad del Señor. San Marcos capítulo 5, verso 7. Este era el gadareno, que tenía una legión de demonios. Y dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Qué autoridad de Cristo Jesús. Esa es la que el Señor le estaba ministrando a sus discípulos, amado. Amén. De la forma, ¿verdad? Que cómo tenían que prepararse, cómo tenían que llegar. Los demonios no tenían absolutamente nada que decir de Jesús. Al contrario, reconocían que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Y quien les lo ordenaba tenía poder sobre ellos. Y ellos le obedecían. A los hijos de Seba dice que le dijeron, conocemos a Pablo, sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. No me digan que son cristianos porque no lo son. Los demonios, hermano, se burlan de aquellos que van y quieren tener autoridad sobre ellos, cuando lo consideran de que no están en condición ni de hablar. A estos los avergonzaron. Conocemos a Pablo, sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Porque ellos vinieron diciendo, echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea, no tenían ni la seguridad todavía quién era Jesús. Y cuando nosotros tenemos la seguridad quién es Jesús, hablamos, hermanos, con esa autoridad y con ese poder, confesando que Jesús es el Señor y que Él tiene el poder y la autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad, porque la palabra misma, ¿verdad?, lo declara. Cuando Él dijo, id por el mundo, predicad el evangelio, haced discípulos en todas las naciones. Dice, porque toda autoridad se me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces tomo esa autoridad en su nombre precioso. Pero para poder tomarla tengo que estar limpio y puro, santo, para que esa autoridad radique en mí. Y esa autoridad venga y expulse los demonios. Vayamos a Lucas capítulo 4, 31, por favor. Lucas 4:31 dice, descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Los demonios saben. Dice, el Santo de Dios.
el puro, el apartado, el guardado, el ungido de Dios. Los demonios dijeron, y era un espíritu de demonio, dice. Quiere resaltar Lucas esa porción, diciendo que no era un espíritu inmundo, sino que era un espíritu de demonio, de seguro de algún rango muy importante, y que había estado en la vida de aquel hombre, y que nadie ni tan siquiera lo había notado la actitud. Pero cuando se predica la palabra con verdad y con autoridad, ellos se incomodan. Y es entonces cuando ellos, hermanos, se manifiestan. Me estoy dando a entender, hermanos. Jesús estaba predicando. No, quizás Jesús ni había puesto la mirada en él, pero la palabra era tan potente, la palabra era tan profunda, la palabra, hermano, era tan fuerte para ese demonio que se incomodó, ¿verdad? Y dice que le gritó diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Las preguntas de aquel demonio: yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Dice, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus y salen? Todos estaban maravillados. Gloria a Dios. No sé, Pedro, Andrés posiblemente ya andaban con el Señor y estaban viendo todo aquello, hermano, que el Señor estaba haciendo. Cómo los demonios se sujetaban, cómo los demonios salían, cómo los demonios gritaban, ¿verdad? Por solo el hecho de predicar la palabra con autoridad, con la santidad que había en el cuerpo de Cristo Jesús y con la autoridad que había recibido del Padre. Todos los demonios salían de aquellos que poseían. Lucas capítulo 13. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Del verso 10 en adelante leemos. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos, pues, venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le reprendió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Preguntó el Señor al principal de la sinagoga: ¿cómo ve esto, mi amado? Esta mujer andaba, ¿qué? Encorvada. Y el Señor usa la palabra que estaba atada por Satanás. Era una enfermedad provocada por un espíritu, ¿verdad?
la cual no le permitía a la mujer tener una vida normal. Hoy en día, hermano, podemos decir que la depresión es provocada por un espíritu. La ansiedad es provocada por un espíritu. Hay enfermedades, hermano, que son provocadas por espíritus, ya sea por hechicería, ¿verdad? Porque el mal existe y existen aquellos que trabajan con Satanás. Y esas enfermedades pueden surgir, mas no en la iglesia de Jesucristo, no en el pueblo de Dios, porque la sangre bendita del Cordero nos cubre, nos protege y nos libra de todo ese mal. Pero esta mujer pertenecía al pueblo de Israel. El Señor le llama hija de Abraham, que había tenido ese espíritu por ¿cuánto? 18 años. Multiplique 3 por 6. ¿Cuánto es? Es la marca de Satanás. 666. ¿Qué estamos hablando? El poder de Satanás sobre alguien que no lo deja ser feliz. La autoridad de Satanás sobre alguien que no lo deja tener una vida plena. Porque la actitud de aquella mujer, ¿cómo era? Agachada. Toda la sangre se le venía a la cabeza. No podía comer normalmente. No sé, tenían que inclinarla tal vez. Y de esa manera alimentarla. El poder de Satanás sobre las personas cuando él las tiene cautivas, hermano, es un poder que realmente atormenta, aflige, destruye la vida del ser humano. El Señor dice que la vio. Inmediatamente se da cuenta de que es un espíritu que la tiene atormentada de esa manera. Y el Señor viene y pone, mire, allí sí pone las manos el Señor, en un acto de misericordia. Al gadareno le habló de lejos, lo vio y le habló. A los otros que había, hermano, libertado, solo les había dado la palabra. Pero a esta mujer va y la toca. Porque ella, hermano, quizás no había sido una voluntad propia, ¿verdad?, de abrirle la puerta a ese espíritu inmundo, sino que por alguna razón había entrado en ella y que ella misma ignoraba que era un espíritu. Viene el Señor y pone la mano sobre ella. La liberación inmediata, yo no me imagino ese poder corriendo sobre aquel cuerpo de aquella mujer, hermano, y al instante volviéndose a su posición correcta, porque eso es lo que hace la autoridad de Cristo cuando viene sobre nosotros. Nosotros literalmente no andábamos encorvados, pero andábamos entristecidos, arrastrábamos cadenas, éramos amargados, estábamos turbados por diferentes espíritus inmundos. Pero vino la poderosa mano del Señor, nos tocó y al instante nos limpió y nos dio una vida libre, nueva. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser ahora hijos de Dios. Todo eso los discípulos tenían que estarlo observando, tenían que estarlo viendo, tenían que estar aprendiendo. ¿Cuándo se tenía que poner la mano? ¿Cuándo se tenía que tratar de lejos? ¿Cómo se debería de hablar? ¿Cómo tendría que ser el ambiente para que pudiera haber una liberación? Mateo capítulo 12. Verso 22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó,
De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Gloria a Dios. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El que no quiere creer, no va a creer. Gloria a Dios. Pero nosotros hemos sido testigos, hermano. En nosotros se ha aplicado esa liberación. Amén. ¿Cómo podemos, hermano, dudar del poder del Señor? Gloria a Dios. Dice que le fue traído un endemoniado, ciego y mudo. Las facultades de aquel, hermano, no le evitaban, ¿verdad?, oír. Solamente no veía y no hablaba. Pero mire la palabra que usa, hermano Mateo. Dice: le sanó. Como diciendo que estaba enfermo nada más. No, quizás no era atormentado por completo, hermano, como en otros casos del capítulo 9 de Marcos. Amén. Pero viene el Señor con la misma autoridad y dice que le sanó de su ceguera y de su mudez, haciéndolo libre. La gente contenta, atónita, decía: ¿será este aquel hijo de David? Claro que es él. El hijo que había sido prometido para libertar al cautivo, para dar vista al ciego, para hacer hablar al mudo, para que el cojo caminara, hermano, para que el sordo oyera, para que los que estaban en esclavitud salieran a libertad, para que los que estaban presos fueran libres de esa cárcel. Gloria a Dios. Es una bendición entonces la autoridad del Señor. Y el Señor nos está invitando a usted y a mí, que nos purifiquemos, que nos santifiquemos, que nos preparemos, ¿verdad?, por si hay necesidad de poder libertar a alguien. En Lucas capítulo 11, 14 se lo leo, dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. El mudo habló y la gente se maravilló. Luego dice Marcos capítulo 9, 25: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Este fue el muchacho lunático, que cuando el Señor hizo la liberación, el Espíritu dice que clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De tal manera que la gente dijo: se murió, no aguantó más el poder de ese demonio. Pero no había muerto, estaba vivo. Fue el Señor que viene, lo levanta y lo pone en pie. Su autoridad, su dominio sobre los demonios era sumamente total. No podía haber demonio que se le resistiera. Y él, hermano, hace esto ante los ojos de los discípulos y no les dijo más nada. Se van para la casa. Estando en la casa, se le acercan y preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Amén. ¿Alguien más? ¿Por qué no pudieron? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Amén. Leámoslo, hermano. Gloria a Dios. En el capítulo 9 de Marcos, los últimos versículos,
del capítulo 9 se nos da una información. Perdón, no es en los últimos versículos, sino el 26, el 28 dice: cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración, con ayuno. Pero nótese que hay otros géneros. Él especifica y dice: este género que estaba en el muchacho con nada puede salir. Tiene que haber purificación y tiene que haber comunión o comunicación con el Padre a través del Espíritu para poder liberar a ese tipo de personas. En el capítulo 6, vayamos a la Biblia, de la carta a los Efesios, del verso 10, se nos informa: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y empieza a definir la armadura de Dios. Aquel día sábado nos predicó acerca de esto. Pero lo importante es, hermano, lo que el Señor nos dice a usted y a mí. Dice: este género no sale si no es con oración y con ayuno. Se demanda de que el discípulo practique estas cosas, ¿verdad? Que no sea ocasional, allá al tiempo, cuando me convoquen a la iglesia. No, tenemos que estar preparados para eso. Y una de las formas que el Señor le enseñó a sus discípulos, diciéndole: ustedes necesitan orar. La oración es comunicarse, es hablar con Dios, es tener un diálogo abierto con el Señor, para saber la información que yo desconozco, porque el Padre sí sabe las razones, los motivos por qué esa persona está cautiva y qué tipo de demonio la tiene cautiva y qué es lo que debo de hacer yo para que esa persona quede libre. Me pongo de acuerdo en la oración con el Padre. Hablo primeramente, ¿verdad? Para no ir a tientas, no ir a ciegas, sin saber qué decir o qué hacer. Amén. Y el ayuno, hermano, el ayuno nos purifica a usted y a mí, nos desintoxica espiritualmente, ¿verdad? Porque con el ayuno, hermano, la carne se doblega. Ay, si hay odio, resentimientos, avaricia, que algún sentimiento de adulterio o cualquier algo que me está afectando mi vida espiritual, a través del ayuno, ¿verdad? La carne se va a doblegar y no va a contaminar el resto de mi cuerpo. Quiere decir que el ayuno me va a purificar para el momento de enfrentarme a ese espíritu inmundo. Ellos son sucios. Ellos son, hermanos, perversos.
que van a querer manipular mi mente, que quieran, hermano, estorbarme en lo que yo estoy haciendo. Pero cuando el hombre de Dios aprende de su maestro, luego lo van a hacer. Y luego Pedro lo hizo, y luego Pablo lo hizo, y luego sin duda los demás discípulos, hermanos, aprendieron la lección y fueron libertando a los cautivos con la autoridad y el poder que habían recibido del Señor. Amén. Usted y yo somos discípulos que debemos de aprender para ser enviados. Amén. Gloria a Dios. Bien, nos ponemos en pie en esta noche entonces y nos despedimos y damos gracias a Dios. Padre bueno y eterno Rey de gloria, gracias Señor por este momento, por este tiempo, por su palabra. Hoy ruego Señor por la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que usted los lleve con bien, los aparte de todo peligro, Señor eterno Dios, y es que esta semana siga siendo, Señor, conforme a su bendición, Padre eterno, aleluya, llena de bendición y de victoria, que no nos falte, Señor, ningún bien. Padre bueno, nos vamos de este lugar, pero no de su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde, mi amado. Estamos despedidos.